El ser humano sin Cristo se encuentra en un mundo que está lleno de tinieblas. Efesios 2:12 dice que en aquel tiempo estábamos sin Cristo, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Y cuando una persona se encuentra sin Cristo en el mundo, se encuentra divagando, se encuentra en un camino torcido, en un camino desviado, que por todo, por todas las cosas que pueda hacer, nunca va a satisfacer realmente su espíritu, nunca va a satisfacer realmente lo que su corazón necesita. El mundo le puede ofrecer muchas cosas y puede alcanzar muchas cosas en el mundo, pero si no tiene a Cristo, si no tiene a Dios en su corazón, esa persona va a seguir sintiendo un gran vacío. Y el Señor, a través de su gracia, nos hace un llamado. Cuando una persona anhela conocer su propósito, anhela conocer al Creador del universo, el Señor, a través de su gracia, puede hacerle un llamado para que venga a tener una experiencia con Él y pueda tener un reencuentro y una reconciliación con el Señor. Estamos en la enseñanza número 5 de la doctrina La Gracia de Dios. Primera de Pedro 5:10 es el versículo base para la enseñanza de hoy. El título es El llamado divino por su gracia. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dice que el Señor nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Habíamos dicho que en clases pasadas que es en Jesucristo donde se da la gracia de Dios. Fuera de Jesucristo no existe gracia. Fuera de Jesucristo lo único que existe es una condenación eterna. Solamente en el sacrificio de nuestro Señor es que nosotros podemos entrar al trono de su gracia para encontrar el oportuno socorro. Y entonces dice que el Dios de toda gracia nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, pero ese llamado que dice nos llamó a su gloria, entre el llamado y la gloria hay un proceso, hay un gran proceso de padecimientos, de pruebas, de circunstancias en nuestra vida que nos van a llevar a crecer. Cuando nosotros respondemos espiritualmente ante estas circunstancias, pues nos va a llevar a tener un perfeccionamiento, a tener un fortalecimiento, a tener un establecimiento en el camino de la vida. Y lo primero que podemos decir acerca de esto es, en Romanos 8:29 al 30 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Él ya nos conocía desde antes que nosotros tuviéramos un cuerpo biológico, Él ya nos conocía. Es lo que dice aquí, a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice, a los que predestinó a estos también llamó. Y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Entonces, nosotros podemos ver ese proceso de la gracia de Dios, donde a través de su gracia nos hace el llamado, a través de ese llamado nos justifica, pero claro, aquí no lo dice, pero a través de la doctrina bíblica nosotros podemos entender que cuando nos hace ese llamado, nosotros respondemos al Señor con fe. Si respondemos con fe, entonces Él nos justifica, porque es a través de la fe que nosotros recibimos la justificación. Y cuando nosotros somos justificados, entonces nos sigue llevando a través de procesos para alcanzar una glorificación. Una glorificación primeramente en nuestras vidas. La glorificación significa que podemos estar en la gloria de Dios, que podemos reflejar la gloria de Dios en nuestra vida a través de la ejecución de los ministerios, capacidades, dones.
del cumplimiento del propósito de nuestras vidas, pero también un día nuestro cuerpo biológico va a ser glorificado, o sea, va a ser resucitado para que en ese cuerpo resucitado nosotros podamos habitar y podemos hacer la obra eternamente y para siempre delante del Señor. Gálatas 1:15 dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Aquí está hablando el apóstol Pablo, dice que él está consciente que el Señor lo había apartado aún desde el vientre de su madre, mas sin embargo, entre el día en que él nació o fue concebido y el día en que fue revelado el Hijo de Dios en su vida, pasaron muchos años. Pasaron muchos años, así también nosotros, desde que nacemos hasta el momento en que el Señor nos hace el llamado en nuestro Señor Jesucristo, pudieron haber pasado muchos años. No sé, algunos más temprano que otros, pero al final es un lapso de tiempo, pero es cuando a Dios le agradó, cuando a Dios le plació, cuando a Dios a través de su gracia, porque entendemos que la gracia no es algo que nosotros merecemos, la gracia es porque así Dios le plació, así a Dios le agradó manifestarse en nuestras vidas para hacernos un llamado y nosotros tener esa oportunidad de responderle al Señor positivamente e ir en pos de Él haciendo su obra aquí en la tierra. Gálatas 1:6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Bueno, una vez que el Señor nos encuentra, nos revela al Hijo, nos muestra el camino de la vida, también nos establece en su palabra, en el evangelio. Nosotros tenemos que afirmarnos en su palabra, meditar cada día en su palabra, leer cada día su palabra, orar al Señor, buscar a Dios a través del escudriñamiento de las Escrituras, para que nosotros no seamos extraviados. Porque si nosotros nos descuidamos, podemos seguir un evangelio diferente al que viene en la palabra de Dios. Evangelio significa nuevas, buenas nuevas, una palabra de esperanza. Igual puede venir mensajes del mundo que nos prometen una vida de paz, una vida con propósito, pero ese podría ser incluso un evangelio diferente. La invitación del mundo de dejar a nuestro Señor para buscar un propósito meramente terrenal, pensando que eso nos va a dar paz. Según de Tesalonicenses 2:12 dice, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Nosotros necesitamos andar dignamente del Señor. Necesitamos andar dignamente de ese llamado que el Señor nos dio. Porque solamente a través de el vivir en santidad, de vivir buscando a Dios, viviendo en consagración de Dios, nosotros podemos abrir el entendimiento para entender que Él nos llamó a una herencia, a su reino y a su gloria. Si nosotros pudiéramos realmente entender esto, no se nos fuera difícil abandonar las cosas de la carne, renunciar a los placeres mundanos, porque estaríamos convencidos a través de una fe de que el Señor nos ofrece algo mucho más hermoso, mucho más grande que simplemente recompensas terrenales. Amén.